Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Peter Parking. Este podría ser mi debut en YouTube con el sistema nuevo para tapar mi cara y para hacer el nuevo personaje de Peter Parking. Lo que pasa es que veo que el vídeo está haciendo un poco el tonto, así que no sé si será realmente el debut hasta que no solucione. Veré cómo queda, pero repito, para aquellos que estáis en el podcast, quizá hoy podríais estar viendo en exclusiva mi debut en YouTube con el vídeo, porque lo voy a colgar seguramente y os voy a poner el link solo a vosotros los que estáis en el podcast. No lo voy a anunciar en SpiderCulé hasta que no consiga resolver quizá estos problemitas que tengo con la imagen para, bueno, acabar de afinarlo, ¿no? Acabar de ver qué está pasando. Bueno, lo único que vais a ver de mí serán estos dientes torcidos que tengo abajo y los dientes chiquititos que tengo arriba con mucha encía, que es un poco mi sonrisa característica de dientes chiquititos, de conejita, de ardillita, más que de conejito. Bueno, vamos a hablar del tema de Pablo Hasél. Hoy lo vamos a tratar desde un punto de vista diferente, porque también evidentemente sigue dando que hablar el asunto, y sigue dando que hablar porque básicamente hay una serie de diagnósticos que se están haciendo que para mí son erróneos y que quería comentar con vosotros. Nuevamente por parte de los youtubers, algunos de los cuales han hecho documentos gráficos muy interesantes saliendo a la calle para entrevistar a los manifestantes, y vais a daros, y básicamente una de las conclusiones que sacamos es que la gente no se está manifestando por el tema de la libertad de expresión. Ya sabéis que traté este tema de la libertad de expresión en el podcast anterior, que lo tenéis disponible si queréis escucharlo, sobre un poco la libertad de expresión a la carta, es decir, que apoyo la libertad de expresión siempre y cuando vaya en línea con lo que yo creo, y la censuro cuando hace cosas que a mí me duelen o yo soy sensible a estos temas, entonces no quiero que esta gente tenga capacidad de tener libertad de expresión. Bueno, dicho esto, hoy lo vamos a hablar desde un punto de vista un poco diferente, porque hoy vamos a hablarlo desde el punto de vista de realmente por qué se está quejando la gente, realmente por qué la gente sale tanto a la calle y protesta, y por qué hay tanta protesta social ante un rapero que antes de estas protestas no conocía ni Dios prácticamente, y que en realidad cuyas letras son realmente desagradables y su canción no tiene verdaderamente un arte espectacular. Simplemente hace una denuncia social exagerada, extravagante, como repito, a veces de muy mal gusto. No sé si de delito, pero sí que es verdad que, por ejemplo, que diga frases en sus canciones como ojalá que ETA vuelva a matar. ETA es un grupo terrorista, para los que estáis en América Latina, que ha causado muchas muertes en España. Pues verdaderamente no es de muy buen gusto. Es la realidad, ¿no? ¿Que son delito? Bueno, este es el tema que yo no soy juez y yo no puedo interpretar la ley porque no la conozco. Pero bueno, sí que es verdad que las letras son fuertes. Vamos a ponerlo de este punto, ¿no? Son letras fuertes, son potentes en lo que dicen. Bueno, vamos entonces a hacer el consultorio y luego vamos a hablar del tema de Pablo Hasél desde el punto de vista de la protesta social. Repito, hay youtubers que han hecho documentos gráficos muy interesantes donde entrevistan a gente que está en las calles protestando, pero en estos documentos gráficos son muy interesantes para revelar exactamente por qué se está protestando, qué es lo que realmente está detrás, que muchos de los que lo protestan ni siquiera saben por qué están protestando, es decir, no saben la razón real. Te dan unos motivos, pero no te están dando el motivo real, que en sus palabras se puede ver y que parece que ellos, aún verbalizándolo, no saben realmente el motivo de su protesta social. Y por otro lado, los youtubers, cuando escuchan esta protesta social, el diagnóstico que hacen también es erróneo porque lo intentan hacer encajar con sus diagnósticos anteriores. Muchos de los youtubers tienen una línea de pensamiento en una dirección muy concreta. Cuando entrevistan a la gente, pues lo que hacen es llegar a una conclusión que case o que se enmarque o que valide, agarran aquellas partes que hacen que se valide sus ideas anteriores. Y esto es un pequeño error que creo que cometen todo el mundo. No es un tema de que los youtubers tengan una deficiencia intelectual, sino que le pasa a mucha gente. Por eso lo de aparca tus ideas, ¿no? Tú tienes una idea, sales a la calle, preguntas y haces que lo que te dice la gente, aunque no encaja al 100% con tu idea, sino que estaría dándote argumentos para cambiar un poco tu idea o matizarla, tú sigues haciendo ver como que lo que acaban de decir encaja perfectamente con lo que tú venías expresando en el canal. Lo vamos a ver enseguida, después del consultorio. Me sabe muy mal porque el vídeo está saltando mucho, ya intentaré arreglarlo, porque está pegando unos viajes que verdaderamente no entiendo por qué, porque hace un momento cuando estaba haciendo la prueba de las pruebas que he hecho hasta ahora no había estos saltos tan bruscos de la imagen. Bueno, vamos a escuchar los vídeos que han ido llegando y vamos a ir comentando primero lo que sería el consultorio. Recordar que para dejarme comentarios de voz tenéis que ir a Anchor, a la plataforma de podcasts, anchor.fm, buscar a Peter Parking. Os pongo el link debajo en el vídeo, de hecho. Y desde ahí os registráis y podéis mandarme mensajes de voz que yo luego puedo incluir aquí en el podcast, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar el primero que viene de Juan Lasso. Juan me ha mandado muchos, igual algunos me los salto. Ya veremos. Venga, empecemos con Juan Lasso, que me habla de los movimientos migratorios.
Hola Spider, muchas gracias por responder a mis audios de la semana pasada. Y para el podcast de hoy te quería preguntar qué opinas tú de cómo va a influir en un futuro, que ya está influyendo, los grandes movimientos migratorios de la gente de las zonas rurales de los países a los principales núcleos urbanos, que están haciendo que haya un gran despoblamiento. ¿Y qué crees que puede pasar con esas zonas y con la gente que, que sigue viviendo en esas zonas? Y si esas zonas se modernizarán o permanecerán tal cual, o qué va a pasar con eso, porque al fin y al cabo es un problema que las zonas rurales y los pueblos tengan apenas gente. Muchas gracias. Bueno, Juan, este es un tema interesante el que tratas. Mira, el tema de la migración zona rural a ciudad es algo que se lleva produciendo prácticamente desde el principio del siglo XX, finales del siglo XIX. No es una cosa nueva de ahora, aunque a ti te parezca que sí. De hecho, la gran migración de la zona rural a las ciudades ya se ha producido, el gran salto. De hecho, puedes verlo sobre todo en las ciudades latinoamericanas y de algunos países asiáticos, donde hay ciudades monstruosas, verdaderamente Sao Paulo, Ciudad de México. Son auténticos monstruos que recogen esta migración y esta problemática que supone meter a tanta gente en la ciudad y despoblar la parte rural. Y lo mismo está pasando también en España, pero repito, el movimiento migratorio más potente ya se produjo, ya se ha ido produciendo en los años anteriores. No es que estemos viendo un incremento, sino simplemente que se está acabando de producir esa migración y despoblando la parte rural. Sin embargo, te voy a comentar que la pandemia está revirtiendo esto, y con las nuevas tecnologías y el teletrabajo y las herramientas de videoconferencia y de realidad virtual, realidad aumentada, es muy probable que cuando la fibra óptica llegue a estas zonas rurales, que se está haciendo un esfuerzo bastante importante para que así sea, entonces seguramente veremos al revés, un movimiento nuevamente de fuera de la ciudad, o sea, de migración de vuelta hacia el entorno rural, porque evidentemente no es muy sostenible el estar todos metidos en espacios tan reducidos por un tema ambiental, por un tema de salud mental, por un tema de salud acústica, por un tema de todo tipo de problemáticas. Si bien las ciudades se van acondicionando y reacondicionando para poder sostener el volumen de gente, hay ciudades, repito, si te vas a ciudades como Ciudad de México o Sao Paulo, son auténticos monstruos, son invivibles. Yo no entiendo cómo la gente puede vivir ahí. De hecho, en Sao Paulo los millonarios se desplazan en helicóptero porque en el tránsito no se puede ni avanzar, y en Ciudad de México están al límite de que en algún momento queden todos parados en el tráfico y no te puedas ni mover con el coche. Y esto pasa también en otras ciudades del sudeste asiático, con lo cual es evidente que el mundo va a tener que replantearse el modelo de convivencia y no centralizar ni crear núcleos tan densos, porque evidentemente si hay una pandemia o si hay algún tipo de problemática, estás creando un ambiente muy propicio para que haya una catástrofe. Creo que esto nos estamos dando cuenta ahora y habrá una reversión. Esto es como cuando la gente dice, hostia, el planeta no va a poder sostener a más gente en el futuro. Bueno, una de las cosas que ya sabemos es que a partir del año 2050 seguramente la población mundial empezará a equilibrarse o a quedarse estancada o incluso a decrecer. Es decir, que el crecimiento mundial se parará en los 10.000 millones de personas, 11.000 millones de personas en el año 2050, y a partir de ahí será una línea plana o incluso decreciente. Así que, y mucha gente dice, hostia, claro, nunca podremos sostener a todos los seres humanos a este ritmo de crecimiento. Es que el ritmo de crecimiento está proyectado que va a parar. ¿Qué significa que pare? Significa que no podrá haber más migración de la zona rural a la ciudad, porque si la población no crece, pues entonces seremos los mismos que nos estaremos moviendo en donde estemos, ¿no? Y seguramente, como digo, si hay menos población creciendo y hay más esperanza de vida, y viendo que la ciudad no se convierte en el ambiente más agradable para vivir, por un tema incluso de seguridad, de salud, de seguridad física, de seguridad ante ladrones, etcétera, por temas de convivencia, pues entonces, claro, lo normal es que veamos nuevamente un éxodo de las ciudades hacia las zonas rurales, especialmente aquellas acondicionadas con la tecnología adecuada para poder trabajar sin necesidad de ir a los grandes centros urbanos. Bueno, vamos a seguir con esto. Pablo Lazo me dice avance tecnológico. A ver, vamos a escuchar también este. Hay unos cuantos de Juan Lazo, así que paciencia. Hola, te quería proponer otro tema que, bueno, lo está escuchando yo últimamente, que es que la gente dice que los trabajos del futuro aún no están creados, porque con todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico y la tecnología de hoy en día, los trabajos futuros
no se han creado debido a que se crearán en un futuro gracias al avance tecnológico que existe hoy en nuestra sociedad. Quería saber un poco qué opinabas tú de ese tema y de si en ese futuro próximo los trabajos serán los que existen actualmente o surgirán nuevos trabajos debido al avance de la tecnología. Muchas gracias. Bueno, Juan, nuevamente, pecado de juventud, pero que es normal, no te preocupes por esto, es normal, para eso estás preguntando. Fíjate que en la historia te da la respuesta a lo que tú estás preguntando. La historia ya tuvo una cosa que se llama la revolución industrial, que aunque ahora para nosotros el hecho de que hubiese motores a vapor o a carbón o que se automatizaran ciertos proyectos de productividad, ciertos procesos de productividad, perdón, ahora te parecen bastante absurdos porque dices, no, bueno, pero es que lo que viene ahora es mucho mayor. Bueno, es mucho mayor en proporción a lo que había antes de la época, antes de la era industrial. Pero a nivel ruptura con procesos del pasado, todo lo que era la industrialización era un salto totalmente épico. O sea, para aquella época era lo mismo que tú estás viviendo, pasando de un entorno ya totalmente industrializado a un entorno ultra tecnológico. Entonces, piensa que la historia ya nos ha dicho qué pasa cuando esto sucede. Y no hay motivo para pensar que no se va a repetir exactamente un proceso parecido. Es decir, evidentemente que se van a generar trabajos nuevos. Cuando pasamos de la lámpara de gas a la electricidad, la electricidad genera trabajos nuevos que no se conocían antes de la lámpara de gas, porque la nueva tecnología pues necesita estos nuevos trabajos. Cuando pasamos de cultivar a mano a cultivar con máquinas, también hay una serie de trabajos que se pierden y una serie de trabajos que se ganan. El tipo que hacía las cosas a mano pierde el trabajo, pero el tipo que trabaja en una fábrica donde se fabrican tractores gana trabajo. Lo normal es que el tipo que trabajaba con las manos arando la tierra pase a usar las manos para fabricar el tractor. Claro, ahora estamos en la etapa donde el tipo de las manos que fabrica el tractor no va a ser necesario porque las manos van a ser de un robot. Entonces alguien tendrá que hacer algo para la fabricación de los robots que hagan este trabajo más chungo. Con lo cual seguramente necesitaremos más gente que use las manos para programar software. Bueno, esto ya ha pasado en el pasado, con lo cual sí, vas a encontrar nuevos trabajos y vas a encontrar una disrupción. El problema de estos saltos tecnológicos no es tanto el salto en sí, porque es evidente que la humanidad avanza hacia adelante y mejora. El problema es que hay una serie de gente que queda desplazada. Hay una gente que no puede transicionar a la nueva era, pierde el trabajo y no se es capaz de encontrarles acomodo en el nuevo mundo. Ni siquiera con entrenamiento. Hay mucha gente que queda fuera. Por eso el mundo va a tener que encontrar fórmulas más sofisticadas que se hacían en el pasado. En el pasado era simplemente púdrete, básicamente. Vamos a tener que encontrar fórmulas para atender a esta gente que queda fuera del sistema. Y seguramente esto va a ir con una tasa que se le cobrará a los robots o a las personas que tengan un buen privilegio y sostener simplemente por el morro a la gente que no lo tenga. Vamos a tener que hacer esto verdaderamente si queremos que la sociedad sea sana. Porque parte de lo que vengo a hablaros hoy, el tema de la queja social, tiene que ver con la desigualdad. Y es un tema que es muy importante y el cual la sociedad tiene que evitar. Y si evitar significa que hay un grupo de gente que queda desplazada, pero tenemos que empujarla hacia arriba a nivel económico para que no quede desplazada, aunque eso significa que les demos ayudas por nada, pues lo vamos a tener que plantear porque es un problema. La desigualdad crea polarización y la polarización crea conflicto y el conflicto social sabemos que puede llegar a cosas más graves como por ejemplo una guerra, ¿no? Así que, nada, te invitaría que si te preocupa un poco el salto tecnológico que vamos a vivir con la robótica, con el tema del software, la inteligencia artificial, el big data, si todo esto te preocupa entender qué va a pasar, yo te recomendaría que tiraras para atrás y entendieras la historia de la industrialización. ¿Qué pasó en la historia del proceso transicional entre un mundo de gas a electricidad o de lámparas a electricidad y de un mundo manual a un mundo automatizado por la industrialización con la llegada del motor y de procesos productivos que de repente estaban hechos por máquinas, ¿no? Esto te dará una idea exactamente de los conflictos que se provocaban a nivel societario como consecuencia de esta transición por la parte laboral. Y no veo mucho motivo por el cual, por más que las tecnologías sean diferentes, la disrupción va a producir el mismo tipo de situaciones en el ser humano. Te recomendaría esto. Igual que, por ejemplo, cuando la gente habla de esta pandemia y tiene un poco como de preocupación, ¿qué pasará con esta pandemia? No sé qué. Yo siempre les digo, bueno, léete el libro The Great Influenza. No sé si está traducido al español, La Gran Gripe. Léetelo porque entenderás que esto ya ha pasado,
que la humanidad ya se ha enfrentado a este tipo de pandemias en el pasado. Lo que pasa es que teníamos muchos menos medios y la gente iba a ciegas. Ahora la diferencia es que tenemos un bombardeo de información que por un lado es bueno, porque nos permite tomar medidas, pero por otro lado genera un estrés acojonante. Pero ojo, es mejor tener este estrés que el miedo atroz que tenían durante la gran pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española, la gran gripe le vamos a llamar, del 1918 al 1920, porque en esa época tenían atroz porque no sabían. Entonces la situación dices, bueno, ahora estamos colapsados de información y nos genera estrés. Ya, pero es que la alternativa es que no te den información y estés acojonadísimo, porque no sabes cuándo ni cómo te puedes contagiar, ni sabes qué medidas tomar para evitar el contagio. Y ahora por lo menos tenemos un poquito más de conocimiento, que el conocimiento puede generar estrés, pero repito, la alternativa de ir a ciegas es mucho peor. Bueno, Juan Lasso me pregunta por otros temas, historia y Maldonado, lo vamos a dejar. Vamos a pasar a Oliver Erazo, que me manda 2 audios, no, 2, 3, 4, 5, me manda un montón. Oliver, no me acuerdo cuáles eran los relevantes. A ver, vamos a empezar y si te corto, que no te asustes, pero es para poder ser más efectivo a la hora de hacer el podcast. A ver, Oliver Erazo. Hey, hola Spider, o Tito, o Peter. Uy, Tito. ¿Cómo estás? Mi nombre es Oliver, soy seguidor tuyo en el YouTube desde hace, antes de los 10,000 suscriptores. Wow. Y me encanta que ahora la gente esté viendo más allá de la máscara, ¿no? Más allá del personaje. No todo el mundo, pero sí. Dada la temática que has estado tocando en tus últimos podcasts, hay un tema que, bueno, escuchando los últimos me ha venido a la mente. Mira, yo nací en Honduras y tengo ya más de 5 años viviendo en México con la que ahora es mi esposa y estamos haciendo vida aquí. Lastimosamente, la situación en mi país es una mierda. Estamos en un hoyo prácticamente desde que salimos de la colonia, de la colonización. Sí, se te acaba el tiempo, Oliver. Mira, te voy a poner el último, ahora me acuerdo. Sí, tu historia me encantó. De hecho, te debo decir que me quedé adicto a tus audios. Cuando estaban llegando los audios, escuché el primero y luego estabas grabando los siguientes. Y, tío, estuve pendiente para escucharlos todos porque hubo un momento que hiciste un pequeño parón. Grabaste uno y dejaste un tiempito entre, no sé, es una serie de 1, 2, 3, 4, 5 audios y no sé, tipo en el 3 hiciste una especie de pausa y luego seguiste. Y es verdad, hablabas del tema familiar, de la separación, y estuve enganchadísimo. O sea, quería conocer mejor tu historia y me tuviste en un momento en vilo intentando escuchar. Pero déjame que vaya, siento no poderos ponerlos todos, pero déjame que vaya al último, porque es interesante lo que vas a comentar. Vas a comentar el tema de las colonias y de la desafección entre América Latina y España. Déjame que te ponga el último audio, a ver si era aquí o el penúltimo, a ver si no me equivoco. A ver. Oye, esto es como mandarle notas de voz a la chica que te estás verbeando, ¿no? Total. Somos casi novios, Oliver. ¿Cuál es tu perspectiva o qué crees que se puede hacer para, digamos que retomar una relación más sana entre España y Latinoamérica? O de cierta manera eliminar estos, para mí, tabúes, podría llamarlo así, o percepciones erróneas acerca del papel histórico en el que nos encontramos actualmente y cuál sería, digamos, una forma más apacible de restablecer relaciones tal cual. No sé si me hice bolas, Spider, no, pero bueno, está clarísimo. Ahí te dejo la interrogante. Un abrazo. Estupendo, Oliver. Sí, muchas gracias. Muy interesante tu audio, te lo voy a decir, porque yo he viajado mucho a América Latina y te voy a decir que he encontrado las dos situaciones. Más he encontrado la situación donde individualmente se me ha tratado bien. Es decir, en Argentina sobre todo eres muy bien recibido. En Chile medio, pero a mí me han tratado muy bien. En Uruguay somos muy bien recibidos. En Brasil ni fu ni fa, les da igual, que seas español o que seas chino. En México es donde quizá he notado más hostilidad, pero a mí en México me han tratado de putísima madre. Creo que en Centroamérica quizá hay más tirria al tema español. En Colombia me han tratado de putísima madre. He tenido amigos venezolanos que me han tratado de putísima madre. No estaba en Venezuela, así que no sé. Y te diré que en general mi experiencia con América Latina ha sido excelente. Pero sí que hay algunos puntos donde, por ejemplo, una vez hay gente que pues que me decía, no sé, yo lo que venga de España a mí no me interesa nada porque odio a los españoles. Me lo han dicho a la cara.
Una ecuatoriana una vez me dijo que nosotros éramos los culpables de que Ecuador tuviera la sífilis. Bueno, o sea, hay gente que me ha tirado cosas de estas, pero es muy anecdótico en mi caso. Y repito, he tenido mucha fricción y tengo muchos amigos argentinos y me he relacionado con mucha gente de América Latina y me llevo muy bien con los latinoamericanos. Considero que el nivel de educación en el nivel del trato humano uno a uno es excepcional. A veces, por ejemplo, cuando voy a México y a Colombia, son países donde me siento ultra bien tratado en las cafeterías y en los restaurantes. A veces aquí me siento en España mal tratado, como que molesto incluso. En cambio, allí hay una forma de tratar muy, muy educada. A mí me gusta mucho. Yo reconozco que el ambiente latinoamericano, no el que la gente asume, la gente quizá en España no conoce y se cree que el ambiente latinoamericano son las bandas latinas o yo qué sé, este tipo de cosas. No. En el día a día latinoamericano, en el día a día del restaurante, de la cafetería de la esquina, del kiosquero, del taxista, Latinoamérica es un entorno muy interesante, o sea, es muy agradable. Yo por lo menos incluso, ya os lo digo, el acento se detecta enseguida y enseguida me han dicho, ¿eres español? ¿De dónde? ¿De Barcelona? El Barça. O sea, yo siempre he tenido muy buenas experiencias. Es verdad que nunca me ha pasado nada en el sentido de que no me han atracado ni tal, a pesar de que, bueno, son países con cierto nivel de inseguridad y cuando he ido ahí he ido con cautela. Pero yo he estado muy bien. Pero es verdad, tienes razón de que hay gente que tiene odio un poquito hacia España. También es verdad que hay gente en España que tiene un poco de soberbia hacia América Latina, como si todavía fueran colonias o como si fuera un continente inferiorizado. Por eso está esa expresión de los sudacas, que a mí me parece terrible. Nunca la usaría a nivel serio. Puedo hacer en algún momento alguna coña, pero no la usaría en serio. No considero que en América Latina haya inferioridad intelectual para nada. Considero que, bueno, que hay un nivel de desarrollo inferior a nivel societario y tecnológico y económico, pero no diría que la gente es inferior en ningún modo. Vamos, la gente con la que yo trato o he tratado es gente con un intelecto altísimo. Hay de todo, ¿no? También hay retrasados, pero hay de todo. Y sí que es verdad. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es... A ver, el pueblo latinoamericano es normal que esté dolido porque su independencia no ha provocado una mejora. Es decir, tú ves al país que te colonizaba y te ves a ti y dices, joder, el colonizador me coloniza y parece que me dejó hecho una mierda. Y en cierta parte es verdad y no es verdad. O sea, hay un grado de responsabilidad del colonizador y hay un grado de responsabilidad del colonizado. Si tú miras, por ejemplo, Australia también era una colonia británica, mandaban a todos los presos allí como si fuera una cárcel gigante, los tiraban allí a la espabilaros, y Australia hoy es un continente donde se vive de putísima madre. De hecho, hasta quizás se vive mejor que en el Reino Unido. Con lo cual, no siempre la colonia, o Canadá, por ejemplo, ¿no? O Estados Unidos, no siempre la colonia queda mal parada. A veces la colonia tiene la responsabilidad, también tiene un grado de responsabilidad sobre su situación actual. Sí que es verdad, y una cosa muy importante es que hay un reclamo a España que creo que es erróneo, y esto lo comenta Joel Duval, creo que se llama, el autor de Sapiens, que te recomendaría el libro, porque habla de este tema y es muy importante, muy interesante. Digamos que cuando España coloniza América Latina, evidentemente comete barbaridades como cualquier imperio que coloniza otra colonia. Es decir, lo hicieron los franceses en África, lo hicieron los ingleses en la India y en las colonias que tuvieron por todo el mundo, porque, bueno, en propio Estados Unidos, se hacen barbaridades. El que coloniza lo hace para encontrar un beneficio propio para sí mismo, no para la colonia. Utiliza a la colonia como trampolín para lucrarse. Y entonces, evidentemente, no le da los mismos derechos. ¿Qué le pasa a los colonizados? Que con el pasar del tiempo, y esto también pasó incluso con los romanos, con el pasar del tiempo, ellos no quieren volver a su cultura anterior. Aunque es uno de los reclamos de qué malos erais, que mira que aniquilasteis a todos los indígenas. Pero el reclamo actual, o lo que uno pediría, o lo que quiere la cultura, cuando se quiere independizar, no quiere volver a la cultura anterior. Lo que quiere es ser un ciudadano de primera, porque habitualmente el colonizador trata a la colonia como ciudadanos de segundas e imponían leyes dispares entre la colonia y el colonizado, ¿no? Entre el territorio colonizado versus el país de origen de la colonia. Las leyes eran distintas, leyes que eran dañinas para el colonizado. El colonizado se daba cuenta, oye, ¿por qué no soy un ciudadano de primera si estoy bajo tu yugo, ¿no? Si estoy bajo tu poder? ¿Por qué no me tratas igual que a la colonia madre? Bueno, entonces el colonizado busca independizarse para sentirse un ciudadano de primera, no para barrer toda la herencia cultural y volver a la anterior. Esto es un dato muy importante. Ningún país latinoamericano, el único intento así un poco entre comillas es en Bolivia con Evo Morales, donde los indígenas han querido reclamar ese espacio y volver. Pero verdaderamente no ha habido una vuelta a la cultura indígena
total. Se sigue queriendo tener un iPhone, televisión, el fútbol y una serie de costumbres. Lo único que reclama el colonizado, con todo su derecho, y me parece normal, y ese es un error histórico de visión. Vosotros imaginaros que España hubiese tratado a las colonias como ciudadanos de primera. O sea, que hubiese tratado a América Latina como ciudadanos españoles. Les hubiese dado los mismos derechos. Hubiese permitido la competencia con el territorio español. Quizá España no estaría tan bien a nivel económico porque Argentina o Colombia o México serían potencias mundiales, pero si todo fuera un mismo país, imaginaos el tipo de país que sería España. O sea, España sería sería posiblemente el líder mundial en todo tipo y el español sería el lenguaje más hablado. Vamos, seríamos la hostia. Pero evidentemente no había esta visión, tampoco la tuvo el Reino Unido. Por eso Estados Unidos se independiza, por eso Australia se independiza, por eso Canadá se independiza. Claro, no se tenía esta visión estratégica a futuro. Lo que se decía era, vamos a hacer grande al territorio madre, un poco estrangulando a la colonia, sacándole todos los recursos, etc. Bueno, una vez que te independizas, ya es responsabilidad tuya. Y como vemos, repito, no ha habido una reversión, porque no se busca revertir la cultura, se busca equipararse al país madre. En algunos casos se ha conseguido, especialmente en el mundo anglosajón, pero por ejemplo las colonias francesas en África no han conseguido equipararse a Francia y las colonias españolas no han conseguido en general equipararse a España. Todo y que tienen recursos y el potencial para hacerlo. Es decir, una Argentina tiene recursos de sobra para ser una potencia económica muy superior a la española. México también tiene más recursos que España. Hay países que podrían, por población o por recursos naturales, ser potencias y haber superado en bienestar a España, y no han podido. Y entonces se mezclan un poco el hecho de decir, bueno, yo estoy mal, pero estoy mal por culpa de España. No, tú estás mal porque España evidentemente te intentó crujir, por eso te independizaste, y luego cuando has tenido control sobre tu territorio no has sido capaz de salir adelante. Venezuela tiene un montón de petróleo, podría ser la Holanda o la Dinamarca o la Suecia de Latinoamérica con tanto petróleo, y sin embargo no lo es. O la Noruega, no lo es, porque no han sabido aprovechar ese recurso natural para beneficio de todo el país. Ha habido corrupción, ha habido todo tipo de situaciones, y Venezuela, que podría ser un país en un estado, podría ser la Suiza de Sudamérica, y sin embargo no lo es, a pesar de tener esta mina de oro en su territorio. El latinoamericano lo que tiene que aprender un poco es de los errores del pasado. Difícil, pero es lo que tiene que aprender, y olvidarse de que España ya no es el factor que le restringe o le frena en su desarrollo. Su desarrollo ahora es producto de las políticas, los políticos y un poco de la sociedad que no han sido capaces de mejorarse una vez que se han ido de la opresión española. Y ya está, es lo único que te diría. Entender este factor, es decir, entender que España ya no es responsable de tu destino, que no puedes estar siempre mirando para atrás, es la única forma de que el país salga adelante, de mirar hacia adelante y de autorresponsabilizarte de dónde está tu país para realmente conseguir esa mejora que deseáis, que es evidente que la deseáis. Pero yo entiendo, no es anormal que haya este odio, porque es una vía de escape que funciona, por decirlo de algún modo. A los africanos que le echan la culpa a los franceses les sirve esa vía de escape, a los latinoamericanos que le echan la culpa a España les sirve como vía de escape. Y al final, bueno, pues si te sirve de vía de escape y para descomprimir la olla, pues va bien. Que de hecho es un tema que vamos a hablar ahora, que está relacionado con lo de hoy, con lo de Pablo Hasél. Cómo descomprimir la olla, cómo el ser humano necesita encontrar a alguien a quien volcarle las culpas de todo lo que le pasa. Porque a veces el contexto es culpable y a veces tú eres culpable. Y a veces los dos son culpables, ¿no? Pero claro, encontrar el equilibrio, el poder hacer el análisis de qué parte tiene más responsabilidad o qué parte es la culpable de algo, es muy difícil. El ser humano no está para hacer este tipo de análisis a día de hoy. Es difícil, hay que estar muy preparado para asumir ciertas cosas. Y no todo el mundo lo está, evidentemente. Por eso vemos este odio. Pero repito, que quede como mensaje finalizado. Yo no veo tirria entre América Latina y España. Yo no la he vivido. Yo reconozco que en mi experiencia personal podrá haber gente, dirigentes que en algún momento se tiran los trastos a la cabeza, ¿no? A veces cuando hemos visto pues un dirigente latinoamericano tirarle los platos a un dirigente español porque se ha ido de madre con una declaración o viceversa, son cosas, para mí son anecdóticas. Yo creo que las relaciones entre América Latina y España en el cómputo, en el agregado, son positivas. Y lo demuestra el trato. Yo creo que incluso que hay mucha gente, hay muchas relaciones personales y matrimonios entre gente de América Latina y España. O sea, es que yo creo que la interrelación, y cuando conoces a gente de América Latina a nivel personal,
yo creo que se forjan muchísimas amistades porque te sorprende que alguien de tan lejos te entienda tan bien, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando voy a muchos países latinoamericanos me siento como en casa y flipo. Digo, estoy en el quinto coño y me siento como en casa. La comida tiene variaciones, pero que variaciones cojonudas, no variaciones que han hecho la comida peor, sino que ha habido un moldeamiento de la dieta, por ejemplo, que le da más riqueza. Te vas a Perú, flipas entre el combo español-japonés. O sea, te vas a México, flipas con la comida. Te vas a Argentina, flipas. Entonces, te vas a diferentes lugares, te vas a Chile y también flipas. Flipas en todos lados. Y entonces es como, hostia, ¿cómo podemos ser tan cercanos y estar tan lejos? Es brutal. Para mí, si fuéramos estratégicos, se crearía una alianza de los países de habla hispana para un desarrollo mutuo brutal, porque tenemos tantas cosas que compartir. Es tan fácil compartir a nivel humano nuestras experiencias que a mí hasta se me pone la piel de gallina. Te lo digo, estoy diciendo esto y digo, es que es acojonante el número de personas que somos compartiendo tantas cosas, y a veces nos matamos por diferencias del pasado que hoy no existen, por rencillas que tuvieron otros que nosotros no tenemos, o sea, por líos que tuvieron otros. Si conseguimos superar esa barrera, el potencial que tenemos como sociedades con diferentes ideas, con diferentes formas de pensar, pero que son igual de ricas, yo lo veo una pérdida, el que perdamos el tiempo en pelearnos, porque tenemos muchísimo más en común de lo que creemos. Así que esta es mi visión. Olver, hostia, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Bueno, no importa, te pido disculpas, porque es que has puesto Olver, creo, Erazo. El señor Erazo eres, venga, que esto es fácil de leer. Espero que te haya hecho reflexionar. Tengo otro audio sobre deporte, pero lo voy a dejar aquí, lo voy a escuchar, un audio de Ignacio Fernández. Ignacio, en el próximo podcast reproduzco tu audio con los que lleguen. Recordar que podéis hacerlo a través de Anchor. Y vamos a hablar del tema de hoy, porque si no me quedo sin tiempo. El tema de hoy, hemos empezado la charla, y es curioso porque, bueno, hay cosas de los audios de hoy que los podemos relacionar. Por ejemplo, el tema del odio de algunas personas de América Latina a España, o gente de España que desprecia a América Latina. Pero vamos a guiarnos más por el odio, que es lo que planteaba el señor Erazo, que era ir del odio de algunos latinoamericanos hacia España y cómo reconciliar esto. Y decía yo lo de la olla a presión. Y vamos a hablar de lo de Pablo Hasél, el rapero que ha entrado en prisión en España porque tiene varias condenas por enaltecimiento del terrorismo y de conductas violentas, con canciones de muy, muy mal gusto, canciones que son yo lo digo desde aquí, lo voy a decir claro, son una mierda, pero bueno, hay gente que supongo que le gustan, pero repito, mucha gente que está en la calle protestando no sabe por qué está protestando, de hecho les preguntan, no tienen ni puta idea, y esto es algo que los youtubers nos han traído. Algunos youtubers han salido a la calle con su micrófono, su grabadora, y nos han grabado entrevistas muy interesantes. O buscarlo, poner en el buscador de YouTube, poner, no sé, youtubers entrevistando a gente en las protestas de Pablo Hasél, y vais a ver que hay documentos gráficos muy interesantes donde la gente habla de por qué se están manifestando y no tienen ni puta. Verdaderamente es como si no tuvieran ni puta idea. Sí que tienen una idea, pero realmente no se están manifestando por cambiar las leyes que rigen la libertad de expresión en España. Se están rebelando contra una situación que empieza a ser un poco ya dramática. Por ejemplo, hay youtubers que están diciendo que en España no hay una democracia y que por eso la gente se está rebelando en estas manifestaciones, porque es un reflejo de que la gente está descontenta con que no hay democracia en España, y sin embargo defienden, por ejemplo, que sí hay democracia en otros estados, como por ejemplo Estados Unidos. Y creen que la polarización, han descubierto ahora estos youtubers, que la polarización se produce en España por el sistema partidista de partidos y por cómo nos hemos organizado el sistema democrático en España, diciendo que como en España no hay democracia, la gente se rebela. Y esto es falso, porque la gente se ha rebelado en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, y allí sí, estos mismos youtubers sí consideran que hay una democracia como Dios manda. Por lo tanto, no se aguanta el argumento. Si en Estados Unidos la gente se rebela y aquí también, quizá el problema no es un problema político porque allí hay una organización, o no es un problema de organización democrática porque allí hay una organización democrática de una forma y aquí la democracia está organizada de otra. Y en Francia, con los chalecos amarillos y los disturbios en Francia, hubo el mismo problema, y en Francia tienen otra organización política que es distinta a la estadounidense y a la española. Es más, Estados Unidos es una república, Francia es una república, España es una monarquía parlamentaria, 3 países con 3 organizaciones distintas, y en las 3 existe en estos momentos una polarización de la sociedad bastante profunda. En Francia es el nacimiento de Le Pen, en Estados Unidos es la llegada al poder de Trump, y aquí es el nacimiento de Vox, primero de Podemos y luego de Vox, que desatan o generan o detectan o señalizan o muestran o son el síntoma de la gran polarización que se empieza a ver en la ciudadanía. Como digo, los youtubers en España, que curiosamente conocen estos otros sistemas porque dicen que España no es una democracia
porque sí lo es Estados Unidos, cuando ven lo que está pasando en la calle, atribuyen las protestas al sistema democrático español, no a la polarización. Y el problema es, ¿por qué se produce la polarización? Y la respuesta es muy sencilla. A muchos no les gustarán porque dirán, no puede ser esto tan simple. No. La polarización en España, en Estados Unidos y en Francia se produce por un tema de desigualdad económica. Hay mucha gente que está quedando fuera. Y en nuestro país, cuando ves estas manifestaciones, en nuestro país, la gente que a día de hoy se está quedando fuera son justamente la gente de los polos. Es decir, o gente muy joven o gente pensionista. Y entonces, cuando ves a estos youtubers entrevistar a gente, curiosamente la franja de edad son mayoritariamente gente joven que se siente desplazada del sistema y que el sistema no le está dando una respuesta ante lo que está pasando, que es, primero, una crisis económica en el 2008 de campeonato mundial que obliga a muchos jóvenes a no encontrar un futuro, y ahora, cuando empezábamos a salir, nos encontramos con una pandemia que les vuelve a frenar a los jóvenes la progresión de su futuro. Con lo cual, en un periodo de 11, 12 años, nos encontramos con dos pedazos de crisis. La primera directamente económica, que les afecta a los jóvenes, y la segunda, que no es económica, pero que tiene un impacto directo en la economía, como es la pandemia, que vuelve a dejar a otra generación de jóvenes. Hay gente joven que tiene 20 años y que o 22 o 18 que a nivel conciencia solo han vivido bajo crisis. No han tenido en ningún momento un momento de gran bienestar. Tenemos que remontarnos a gente mayor de 25, 26 o 27 que recuerdan una infancia de bienestar antes del 2008. Pasado el 2008, hay mucha gente, y estamos viendo la juventud, se han encontrado de crisis y en crisis, como el juego de la oca, y tiro porque me toca. Entonces, claro, esta gente, y luego pensionistas que también han quedado un poco desplazados porque sus pensiones no suben, tienen poco dinero, o han vivido los últimos 15 años o 12 años con la crisis, les ha pillado con 50 años la primera crisis, han llegado a la jubilación, tienen una jubilación de mierda porque no han podido cotizar bien en los últimos años y se encuentran ahora que no tienen una respuesta societaria a su situación. Entonces, claro, se crea una desigualdad económica brutal, que además está mostrada en índices económicos, cada vez hay más desigualdad. Encima, el tema impositivo se está haciendo mal porque no se está consiguiendo sacar el dinero de las rentas más altas, sino que se está castigando a la clase media, y un país que pierde su clase media, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que está llamado a la polarización. Si es que además no hace falta ni siquiera verlo. Vayamos a América Latina, que es uno de los países donde estábamos hablando. Descontento con España. ¿Por qué hay descontento con España? Bueno, porque se considera que la herencia que han recibido no permite al país salir de tener unos ricos muy privilegiados, muchos pobres y prácticamente a nadie en medio en una clase media. Cuando Estados Unidos, en los años 50, empieza a generar una clase media dominante, con impuestos muy altos a las clases más altas, y a las rentas más altas y a las corporaciones, es cuando Estados Unidos realmente tiene el baby boom y florece como nación. Cuando tiene una clase media potente, con altos impuestos a las empresas, altos impuestos a la gente rica. Cuando se ha revertido este tipo de sistema impositivo, es cuando más se ha empobrecido, curiosamente, más la clase media, y cuando más volvemos a ver a gente cayendo de clase, o sea, de clase media pasando a clase media baja y de gente de clase media baja a clase baja. Despoblamos la clase media, reducimos los ricos, que cada vez son más ricos, cada vez tienen más recursos, cada vez gente tiene menos recursos, la clase media se pierde y el país se polariza. Es un proceso muy bien entendido a nivel económico, y es muy, muy bien entendido la correlación entre esta desigualdad y el conflicto social. Francia, España, Estados Unidos, todos están viviendo esta polarización económica, esta desigualdad en los recursos, esta desigualdad económica, y esta desigualdad genera conflicto. La gente joven que está en la calle rompiendo cosas no está protestando contra la libertad de expresión y no está protestando contra una democracia que consideran fallida, aunque ellos verbalicen que el problema es la democracia. El problema es que la democracia no les está dando respuesta a su situación precaria. No es que ellos digan, es que no estoy de acuerdo con la democracia. No, es yo no veo salida a mi situación, esta democracia no me da, por lo tanto la democracia es fallida. Pero fijaros que no es la democracia en realidad, es el sistema político, pero no porque el sistema político esté organizado de una forma, sino que los políticos no están sabiendo crear las leyes adecuadas para volver a nivelar un poco la balanza. Y estamos creando gente poco solidaria, porque fijaros, las rentas más altas se quieren ir del país, porque no quieren pagar. Estamos llegando a una etapa de egoísmo. Antiguamente,
las rentas más altas, y hay todavía algún millonario, de hecho hay un millonario en Estados Unidos que no sé cómo se llama, que está pidiéndole al gobierno que le sube los impuestos, y su razonamiento es muy simple. Y esto va para el Rubius, los youtubers, la gente que tiene más dinero. Si tú tienes... Fíjate, vamos a hacerlo desde el punto de vista de los youtubers y la rueda, es muy sencilla. Si tú ganas 4 millones de euros al año y los ganas por publicidad, la publicidad se nutre de que la gente compre los productos publicitarios que se anuncian. Si tú eres el Rubius y vives de publicidad y te dan 4 millones, y el hecho de que tú no pagues impuestos, ni tú, ni el rico que tienes al lado, ni el otro rico, ni el otro rico, ni el otro rico, ni el otro rico, porque todos, o porque os vais a Andorra, o porque creáis un entramado societario brutal para no pagar impuestos. Bueno, si hacéis todo este entramado, lo que hacéis es debilitar vuestro país. Si debilitáis a vuestro país, debilitáis la economía, debilitáis las posibilidades que tiene el gobierno para reactivarla inyectando dinero en la economía a base de impuestos, y entonces prevenís que la gente pueda comprar productos. Por lo tanto, en un futuro, quizá no ahora, en un futuro tus 4 millones se conviertan en 3,5 o en 2 y acabes perdiendo al final la mitad, igual que con los impuestos, porque los anunciantes no te van a anunciar porque ven que no hay mercado donde tú haces tus vídeos o tu audiencia no tiene el poder adquisitivo para comprar tus productos. Por eso, por ejemplo, YouTube paga más a los youtubers que tienen canales en inglés para Estados Unidos, porque allí el poder adquisitivo es más alto y por lo tanto el valor de la publicidad es más alta. Si entiendes, eres capaz de entender esta rueda, lo que dice este rico norteamericano es que él tiene fábricas de zapatos, de ropa, de coches y de no sé qué mierda más. Tiene varios proyectos. Claro, él dice, yo al final puedo comprarme 10 Ferraris, pero solo puedo conducir uno a la vez. Yo puedo comprarme 10 Rolex, pero solo puedo llevar uno a la vez. Y él decía, yo tengo muchos coches. Y en mi familia, cuando salimos, cada uno por su cuenta, 6 coches quedan en el garaje inutilizados. Estos 6 coches estarían mejor en las manos de gente de la calle que los usaran para generar algo productivo. Y sin embargo están en la mierda de mi garaje. Y él lo reconoce esto. Dice, ¿cuál es la fórmula para que yo me asegure de que mis productos, mis zapatos, mi ropa y tal, se venden en grandes cantidades? Que la gente que está por debajo mío tiene poder adquisitivo. Ahora, si la gente que está por debajo mío se le ahoga a impuestos y yo, que soy millonario, creo todo un entramado legal para no pagarlos, entonces al final lo que voy a hacer es debilitar mi economía y esos ciudadanos que están ahí abajo no van a poder comprar mis productos y yo voy a perder el dinero de otra forma. No será por impuestos, sino que será porque no tengo demanda por mis productos porque la gente no los puede pagar. Pero al crear polarización, dices, bueno, pero al final te quedas igual. ¿Qué más te da que te lo quiten por impuestos a por una pérdida de la demanda? No. Es que si yo lo pierdo por impuestos y la gente puede comprar mis productos en masa, la sociedad vive en armonía, vive en paz. Si yo genero desigualdad y la gente no vive en armonía, yo acabo perdiendo dinero porque no hay demanda por mis productos, pero genero conflicto social. Y en el conflicto social me implica a mí estar más preocupado porque no me roben el coche, porque no me entren a robar a casa, tengo que tener alarma, estoy más preocupado por mi seguridad y se generan toda una serie de factores externos negativos que hacen que mi vida sea peor. Un millonario en Suecia vive mejor que un millonario en América Latina. Quizá tiene menos dinero, pero vive más tranquilo. Y este es el problema. Este es el problema de la discusión de los youtubers y los impuestos y las mandangas en China, que es que si quiere hacerlo, que lo hagas. Sí, si tú puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando asumas lo que sucede en el agregado. Si lo haces tú, el vecino, el otro, si todos los millonarios se piran, que entiendas que en el agregado puede haber una falla que te acabe perjudicando también en la economía y además generes conflicto social. Lo que pasa es que, claro, pedir a la gente que sepa razonar todo esto, porque no es fácil de ver, y la gente, si no es fácil de ver, no lo entiende, y si no lo entiende, no se lo cree, y dice, esto es una milonga que me está contando el tío este con cara de dibujo animado. Bueno, está estudiadísimo, hijos míos. Esto es parte del sistema económico y esta rueda económica. Se dice que la economía es una rueda, es un círculo. Y el que no quiera ver esto, el que lo quiera disputar, va a tener que venir con una argumentación, porque el que la economía es una rueda se ha demostrado matemáticamente. Y ahora solo faltaría que empezamos a discutir que 2 y 2 son 4. Que lo podemos discutir. En este planeta se puede discutir todo. Y no podemos obviar que quizá con ciertas innovaciones en el futuro 2 y 2 no sean 4. Quizá con temas de física cuántica al final en el futuro 2 y 2 sean 8 o lo que sea. No lo sabemos, ¿no? En el mundo físico en el que vivimos aún hay cosas que no hemos descubierto. Creemos que sí, pero es posible que encontremos que haya un mundo paralelo donde 2 y 2 no sean 4. Porque las leyes de la física son distintas, ¿no? Lo del gato muerto y el gato vivo de la caja. No sé si lo conocéis, la historia de la física cuántica, donde hay un gato muerto pero que también está vivo a la vez. Bueno, es un lío. Yo lo de la física cuántica me fascina, pero no entiendo un carajo. Bueno, así que
Muy importante, cuando escuchéis a estos youtubers que dicen que no hay democracia, cuando escuchéis a la gente que se manifiesta por el tema de la libertad de expresión, mandangas de la China. El problema que se está viviendo en las calles y por eso la gente rompe cosas y suelta la presión es un tema mucho más profundo que una sola ley o un grupo de leyes que rigen la libertad de expresión en España. Es un tema de desafección porque se están quedando descolgados. Se están quedando descolgados porque hay un sistema económico mal parido, que se está haciendo mal, que está provocando que los ricos solo piensen en ellos, que los pobres se vean desamparados, que la gente esté cayendo de clase social hacia abajo, que esté costando el conseguir tener nuevas oportunidades si naces en según qué zonas o en según qué sitios. Todo esto genera desafección con el sistema y entonces cualquier excusa, como por ejemplo un tema de libertad de expresión, que a ninguno de esta gente joven le atañe realmente, no le está privando de nada, no es lo que le está robando oportunidades, salen a la calle y empiezan a romper cosas y manifiestan su descontento. Y repito, no es un tema de libertad de expresión, es un tema de desigualdad. Hasta que no se entienda esta problemática, ya podéis escuchar a quien queráis ahí fuera de los youtubers y que os digan cualquier cosa de que la gente se manifiesta porque está harto de los partidos. Mirad, uno de los youtubers argumentaba que el discurso de los políticos es lo que está alentando a la gente en la calle, pero eso es mentira. Porque la gente de la calle, la gente que se está manifestando, la gente joven, no escucha directamente a los políticos. Siempre les escucha a través de filtros. Es decir, de instagramers, de youtubers, de otra gente. Es gente que no ve la tele. Dicen, bueno, es que los políticos tienen el poder de la tele ya, pero la tele lo está viendo la gente que tiene más de 35 años. La gente mayor. La gente joven no ve la tele. Ve YouTube, ve Twitter, ve Instagram, ve Facebook. Bueno, Facebook ya ni Facebook. Entonces, el mensaje de los políticos no les está llegando de forma directa. Les llega de forma indirecta por otros interlocutores intermedios que son los que realmente acaban divulgando el mensaje teñido de su propia opinión. Y por eso tenemos también una polarización. Porque los políticos se han polarizado, los intermediarios, los youtubers, instagramers, tuiteros, también se han polarizado porque estos sí que escuchan a los políticos. La polarización la han trasladado en lugar de haber hecho un filtro y decir, oye, tíos, mira, estos cabrones se están polarizando y nos están llevando a la ruina con esta polarización, con el divide y vencerás. Y nosotros vamos a intentar corregir esto con nuestros vídeos. Esto sería una actitud muy interesante de las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones, los nuevos youtubers, los nuevos comunicadores consiguieran darse cuenta de la polarización política y filtrarla y limpiarla y transmitir un mensaje menos polarizado y más sosegado y más sensato, yo de aquí me pondría de pie y diría, ole tus cojones, menos mal que han salido estas nuevas plataformas. Pero si estos youtubers son solo una magnificación de la polarización, son solo un reafirmamiento de esta polarización, no están haciendo ningún favor a la población. Están haciendo simplemente lo que quieren los políticos, que es polarizarnos. Porque por algún motivo, en tiempos donde no sabes qué coño hacer, en tiempos de disrupción tecnológica y de disrupción geográfica por el tema de la globalización, no sé cómo implementar herramientas para frenar la desigualdad, no tengo ni puta idea, tengo presión de los ricos para no ponerle impuestos, pero también tengo presión de los pobres para ayudarles y no sé cómo resolver el dilema de ambas cosas porque vivo de la pasta que me dan las donaciones de la gente rica. Entonces, ¿cómo resuelvo este tema? Como no sé cómo resolverlo, polarizo y por lo menos me aseguro que tengo mi torta del jardín o mi parte del jardín totalmente resguardada y protegida con gente fiel que no cuestiona mis preceptos, sino que los sigue a rajatabla porque me encargo yo de polarizarlos. Llegan los youtubers y los comunicadores intermedios y arrastran esa misma polarización. No la eliminan, no la limpian, no la liman. Y este es parte del problema. Porque si tú estás viendo que los políticos polarizan, los youtubers y los youtubers reconocen que los políticos están polarizando, revisa tu discurso para ver si tú no también estás contribuyendo a esa polarización. Revísalo de verdad. Porque muchos de estos youtubers se darán cuenta de que, por ejemplo, decir que en España no hay democracia es una polarización, porque es una generalización que no es cierta para levantar a la gente contra un sistema democrático que es democrático, diciendo que no lo es. Si tú dices algo tan grosero, algo tan gordo, ¿cómo crees que va a reaccionar la gente? Si tú estás diciendo que aquí no hay democracia. Es un discurso totalmente polarizante. Entonces te quejas de que los políticos son irresponsables en su polarización y tú contribuyes diciendo una grosería como que España no es una democracia. Por XY. Y dices que en Estados Unidos sí hay una democracia y cuando aquí la gente sale a descomprimir la olla es porque no hay democracia, pero cuando la gente sale en Estados Unidos a descomprimir la olla, ¿entonces por qué es? Entonces ya te inventas otro discurso. Es lo mismo. Es por la desigualdad. No es porque estén disconformes por el sistema democrático per se, porque muchos de ellos ni siquiera conocen la organización de nuestro sistema democrático. Y muchos de ellos dicen, no, es que si fuéramos una república, ya demostramos en este podcast
que ser una república no tiene ninguna garantía de que vaya a mejor. Argentina es una república. ¿Y Argentina está mejor que España? ¿De verdad? Estados Unidos es una república, ¿está mejor que España? Brasil es una república, ¿está mejor que España? Digo Estados Unidos porque a nivel democrático, a nivel organización democrática, España en los rankings está por encima de Estados Unidos. Y es una monarquía. La gente dice, Dinamarca es un país súper democrático. Es una monarquía parlamentaria. Reino Unido sí que tiene un sistema parlamentario cojonudo y un sistema democrático increíble, pero es una monarquía parlamentaria, no es una república. Entonces, cuidadín con los discursos que criticamos a los demás de hacer una cosa y luego los youtubers hacen exactamente la misma. Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí, un podcast largo, espero haber cumplido las expectativas, no sé cómo va a quedar esto en YouTube, os vais a descojonar de la risa cuando veáis esto. Lo vais a ver en primicia en el podcast porque no voy a anunciar el canal de YouTube en SpiderCulé y os pediré si podéis que guardéis el secreto. No lo voy a hacer hasta que haya 4, 5 o 6 vídeos en el canal y vea que quedan bien, más o menos. Así que de momento los únicos que sabréis que hay canal de YouTube sois los que estáis en el podcast, los que seguís al podcast desde el podcast, y os pondré el link en la descripción de este podcast para que podáis encontrar el canal, porque creo que si pones Peter Parking no hay forma de encontrarlo a día de hoy porque no tiene vídeos, y entonces el algoritmo de YouTube pues no te muestra, ¿no? Te pondrá cosas de Peter Parker, pero no de Peter Parking. Lo dejamos aquí, espero vuestros audios para el próximo podcast. Un abrazo a todos y nada, me hace mucha gracia, no sé cómo despedirme en el canal de YouTube ahora que no estoy grabando en vídeo. Pues nada, aquí se queda la cosa, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, chavalotes.